Bienvenidos. Antes de comenzar con los relatos, suscríbete y comenta de dónde nos estás viendo. Hay historias que no se cuentan en voz alta durante el día, no porque quien las vivió tenga miedo de contarlas, sino porque quien las vivió aprendió que hay experiencias que el sol deshace, que pierden algo esencial cuando hay luz suficiente para ver las caras de los que escuchan y notar en ellas la expresión de quien está calibrando si creerle o no. Estas historias se cuentan de noche, en voz baja, cuando la distancia entre lo que puede explicarse y lo que no puede explicarse se vuelve más corta y más honesta. Lo que estás a punto de escuchar le pasó a personas reales que tomaron la decisión de cruzar la frontera entre México y Estados Unidos y que encontraron en ese trayecto algo que no estaba en ninguna advertencia que nadie les hubiera hecho, algo que no tiene categoría limpia, ni explicación satisfactoria, ni final que cierre la historia de manera que uno pueda seguir con su vida exactamente igual que antes. 3 historias. Escúchalas hasta el final, no porque vayan a asustarte, sino porque merecen ser escuchadas por alguien. Primera historia. El pueblo que no estaba en el mapa. Andrés Fuentes tenía 35 años y llevaba caminando por el desierto de Arizona 3 noches consecutivas cuando encontró el pueblo. No debería haber habido ningún pueblo en ese punto. Lo sabía porque había estudiado el mapa con más cuidado del que había estudiado cualquier otra cosa en su vida, incluyendo los libros de la primaria y los manuales de albañilería que lo habían convertido en el mejor trabajador de su cuadrilla en Zacatecas. Porque este mapa era más importante que cualquier libro o manual. Este mapa era la diferencia entre llegar y no llegar, y Andrés Fuentes era el tipo de hombre que no deja ese tipo de diferencias al azar. El mapa mostraba desierto, terreno abierto con algunas elevaciones menores, un cauce seco que cruzar y después la carretera donde el contacto lo esperaría al amanecer del 4.º día. No mostraba ningún pueblo porque en ese tramo del desierto de Arizona no había pueblos. Había migra, había calor, había tierra roja y vegetación que hiere. Había la distancia medida en horas de caminata y litros de agua y capacidad del cuerpo humano para continuar cuando ya no quiere. Pero no había pueblos, y sin embargo ahí estaba. Lo vio primero como luz. En el desierto de noche, cualquier luz artificial tiene un peso desproporcionado porque contrasta de manera casi violenta con la oscuridad que lo rodea. Andrés llevaba 3 noches caminando con la oscuridad y las estrellas como único paisaje, y la aparición de luz en el horizonte lo detuvo en seco, con la misma contundencia con que lo habría detenido un muro de piedra. Se quedó mirando. La luz era cálida, naranja, del tipo que producen las ventanas de las casas cuando hay alguien adentro con una lámpara encendida. No era la luz fría y azulada de una instalación oficial, ni la luz intermitente de algún equipo de monitoreo. Era luz de casa, luz de gente. El primer instinto fue alejarse. Los coyotes y los que habían cruzado antes siempre decían lo mismo sobre las luces en el desierto de noche, que podían ser trampas, que podían ser instalaciones de la patrulla diseñadas para atraer migrantes exhaustos que en ese punto del cruce estarían dispuestos a entregarse a cualquier autoridad con tal de que alguien les diera agua. Pero Andrés llevaba 2 días con menos agua de la que debería tener, y su cuerpo estaba en ese estado específico en que el juicio racional y el instinto de supervivencia negocian un acuerdo que ninguno de los dos habría aceptado en condiciones normales. Se acercó con cuidado, despacio, usando la vegetación como cobertura, aunque en ese punto del desierto la vegetación era escasa y la cobertura era más intención que realidad. El pueblo era pequeño, una calle principal de tierra compactada con casas a ambos lados, quizás 12 o 15 casas en total, todas de adobe o de madera, todas con las ventanas iluminadas desde adentro, todas con esa apariencia de estar habitadas que produce la luz y el movimiento visible a través de los cristales. Había una estructura más grande al fondo que podría haber sido una iglesia o una escuela. Había lo que parecía ser un pozo en la plaza central. No había coches, no había líneas eléctricas visibles. No había ninguna de las infraestructuras que el siglo XXI instala en los lugares habitados, de manera que resulta casi imposible encontrar un asentamiento humano real que no tenga al menos alguna evidencia de conexión con el mundo contemporáneo. Andrés se quedó en el borde del pueblo durante varios minutos observando. Había movimiento detrás de las ventanas.
sombras que cruzaban el campo de luz. Nada salió a recibirlo. Nada lo detectó, o al menos nada reaccionó a su presencia. Entró. La calle principal era silenciosa. Sus pasos en la tierra hacían el único ruido audible. Las casas a sus lados estaban definitivamente habitadas. Podía ver sombras con más claridad ahora que estaba dentro del pueblo, formas que se movían detrás de los vidrios con la lentitud y la normalidad de gente que está en su casa realizando las actividades domésticas de la noche, gente que está cenando o lavando o simplemente existiendo en el espacio que le corresponde. Llegó frente a la primera casa y tocó la puerta. Nadie respondió. Tocó más fuerte. Nada. Pero a través de la ventana lateral podía ver claramente una sombra de figura humana sentada en lo que parecía ser una silla frente a una mesa. La figura no se movió cuando él tocó. No giró la cabeza. No hizo ninguno de los movimientos que hace una persona cuando escucha que están tocando su puerta. Andrés fue a la siguiente casa. Tocó. Nada. A través de la ventana, dos figuras. Una parada, una sentada, quietas, como si el sonido de sus golpes en la madera no les llegara o llegara en una frecuencia que no procesaban. Fue a la siguiente, y a la siguiente. 6 casas en total. En todas había luz, en todas había figuras. En ninguna respondió nadie a los golpes. Se detuvo en el centro de la calle y miró a su alrededor con la atención desesperada de alguien que está tratando de encontrar en el ambiente algún detalle que le dé sentido a lo que está viviendo. Y fue entonces cuando notó algo que debería haber notado desde el principio, pero que su cerebro deshidratado y exhausto había tardado en procesar. No había sonido, no de las casas. En un pueblo con 15 casas habitadas, debería haber sonido, voces, televisión, música, el ruido inevitable que produce la vida humana en espacios cerrados, cuando hay suficiente gente en suficientes habitaciones. No había nada. Las figuras detrás de las ventanas se movían en un silencio completo y perfecto que no correspondía a ningún tipo de actividad humana que Andrés conociera. Y las sombras, cuando las miraba directamente, cuando enfocaba la vista en una figura específica a través de un vidrio, la figura era claramente humana en forma y en proporción. Pero en el momento en que movía los ojos hacia otra parte y la figura quedaba en la periferia de su visión, la forma cambiaba. En la periferia, las figuras no parecían estar sentadas o paradas en posturas de vida cotidiana. En la periferia, parecían estar en posturas de descanso más definitivo, posturas horizontales, posturas de gente que ya no tiene razón para estar vertical. Andrés salió del pueblo. No corrió porque el cuerpo no le daba para correr. Caminó hacia afuera con la velocidad que le quedaba y no miró atrás hasta que las luces quedaron suficientemente lejos para que su cerebro pudiera empezar a negociar entre lo que había visto y lo que podía seguir sosteniendo que era real. Llegó al punto de recogida al amanecer del cuarto día. El contacto lo recibió con agua y con la pregunta rutinaria de cómo había ido el cruce. Bien, dijo Andrés, sin problemas. Contó lo del pueblo una semana después, ya en Phoenix, a un hombre que había cruzado por ese mismo corredor 4 años antes. El hombre lo escuchó sin interrumpir y después estuvo en silencio un momento antes de responder. Yo también lo vi, dijo. La misma ruta, la misma noche más o menos, la misma luz. También entré, también toqué las puertas. ¿Y qué crees que es? El hombre tardó. Creo que en ese desierto hay mucha gente que no llegó. Mucha gente que murió en ese tramo, en muchos años de cruce. Y creo que a veces, cuando uno está muy cansado y muy deshidratado y lleva días sin dormir bien, uno puede ver lo que ellos ven todavía, el lugar donde esperaban llegar, el pueblo que imaginaban que habría del otro lado, el calor y la luz de una casa que los iba a recibir. Creo que lo que viste no era un pueblo de los vivos. Creo que era el sueño colectivo de todos los que murieron en ese desierto esperando ver exactamente eso. Luz de casa, calor de gente, un lugar donde llegar. Andrés consideró esto. ¿Por qué nadie abre la puerta entonces? Porque no saben que estás ahí, dijo el hombre. Están en su sueño. No pueden verte a ti. Solo pueden ver lo que están soñando. Solo pueden ver la casa que esperaban encontrar y que nunca encontraron porque el desierto los detuvo antes. Andrés Fuentes vive ahora en Phoenix. Trabaja en construcción, como toda su vida. Manda dinero a Zacatecas los 15 de cada mes.
Tiene papeles en trámite y una novia de Sonora que no ha cruzado el desierto y a quien él nunca ha contado esta historia porque hay experiencias que pertenecen al cruce y que no tienen lugar útil en la vida de después. Pero en los trabajos de construcción, cuando está solo en un piso vacío de un edificio en construcción y el sonido del exterior queda amortiguado por las paredes y hay una quietud específica en el espacio, Andrés a veces tiene la sensación de que si se quedara muy quieto y mirara hacia el rincón equivocado del cuarto podría ver algo que no debería ver. No lo hace. Ha aprendido que hay cosas que se ven solo cuando uno está en el estado específico en que el cuerpo y la mente han llegado al límite de lo que pueden filtrar. Ha aprendido que ese estado también tiene sus ventajas porque le mostró algo que la mayoría de la gente nunca va a ver, el lugar donde van los sueños de los que mueren soñando. Y ha aprendido que ese lugar existe, aunque nadie abra la puerta cuando uno toca. Segunda historia. La voz que siguió el camino. Marisol Guerrero grababa notas de voz desde Nayarit. Era su manera de procesar el viaje, de mantener un registro que no dependiera de la letra que se le había ensuciado siempre desde niña, un registro que pudiera escuchar después, si llegaba, y que si no llegaba, si algo salía mal, le dejara a alguien que la encontrara alguna pista de por dónde había pasado y qué había pensado mientras pasaba. Era una forma de documentar lo que no tiene documentación oficial, una manera de decir, yo estuve aquí, para que existiera en algún formato, aunque no fuera el formato que el mundo reconoce como válido. Tenía 28 años. Venía sola, que era algo que la gente siempre encontraba más digno de comentario que cualquier otra característica de su situación. Una mujer sola haciendo el cruce, como si la soledad fuera la parte más peligrosa del asunto, y no el desierto ni la patrulla ni los coyotes, que a veces decidían que los migrantes solos sin familia, que los esperara del otro lado, eran más fáciles de explotar que los que tenían red. Marisol sabía todos estos riesgos. Los había calculado con el mismo pragmatismo con que había calculado el costo del coyote y las semanas de trabajo en Los Ángeles que necesitaría para pagar la deuda. Era una mujer que hacía cuentas con honestidad y que no se mentía sobre los números, aunque los números no le gustaran. Cruzó por el desierto de Sonora en mayo. El coyote era competente. El grupo era de 8 personas. El cruce fue difícil, pero dentro de los parámetros de lo que se considera un cruce sin incidentes graves en esa ruta, que es una frase que dice mucho sobre la normalización de lo extraordinario que produce vivir cerca de esa realidad. Marisol grabó notas de voz durante las paradas. Susurros rápidos de 30 segundos a 1 minuto donde describía el terreno, el calor, el estado del grupo, lo que pensaba, lo que sentía, lo que esperaba encontrar del otro lado. La última nota de voz que grabó en el lado mexicano, la grabó al borde de la línea, en el momento justo antes de cruzar, cuando el coyote había dado la señal de que podían avanzar. 32 segundos. Marisol describiendo la oscuridad del desierto, las estrellas, el miedo que tenía y que reconocía como miedo sano porque el miedo sano es el que te mantiene alerta y el miedo que te paraliza es el otro, el que no tiene nombre todavía, pero que ella podía sentir en algún lugar detrás del miedo sano, como una presencia que esperaba que el miedo sano se agotara para tomar su turno. Cruzó, llegó al lado americano, llegó a Tucson, llegó a Los Ángeles. 3 semanas después de llegar, escuchando las notas de voz del cruce en el cuarto que compartía con 2 mujeres en el este de Los Ángeles, encontró una nota que no recordaba haber grabado. Estaba entre la última nota grabada en México y la primera grabada ya en Arizona. Técnicamente, eso la ubicaba en el momento del cruce, en los minutos en que el grupo había estado en movimiento entre la línea y el primer punto de descanso en territorio americano, minutos en que Marisol no habría grabado nada porque caminar en silencio en la oscuridad requería toda la atención disponible y grabar notas de voz habría sido un lujo que el momento no permitía. La nota duraba 4 minutos y 17 segundos. La voz era la de Marisol, no había duda sobre eso. El tono, la cadencia, el acento de Nayarit, la manera específica en que Marisol alargaba las vocales al final de las frases cuando estaba cansada, todo era su voz sin ninguna ambigüedad posible. Pero el contenido no correspondía a nada que Marisol recordara haber dicho. En la nota, la voz de Marisol describía el desierto, pero no el desierto de mayo que ella había cruzado.
Describía un desierto de invierno, con frío que no correspondía a la temperatura de mayo en Sonora, con un cielo sin estrellas que esa noche había estado lleno de ellas, con una sed que en ese punto del cruce todavía era manejable, pero que en la nota sonaba como la sed de alguien que llevaba días sin agua suficiente. La voz de Marisol describía estar sola, no con un grupo de 8 personas como había estado ella, sino completamente sola en un terreno que no reconocía, siguiendo una dirección sin estar segura de que fuera la correcta, con el norte como única referencia y la esperanza como único combustible. La nota no tenía un final claro, no terminaba con una frase completa, ni con el sonido de alguien que deliberadamente detiene la grabación. Terminaba en medio de una palabra, cortada, como se corta una grabación cuando la batería del teléfono se agota o cuando algo interrumpe al que habla de una manera que no le permite terminar. Marisol escuchó la nota 4 veces esa noche. La 5ª vez la escuchó con su compañera de cuarto, una mujer de Guerrero llamada Esperanza, que tenía 10 años en Los Ángeles y que había desarrollado a lo largo de esos 10 años una pragmática impermeabilidad ante casi todo excepto resultó ante esto. Esperanza escuchó la nota una vez entera y después le dijo a Marisol que eso era la voz de alguien más usando su garganta para contar lo que no había podido contar con la propia, que era una cosa que pasaba, que no era frecuente pero que pasaba, que el desierto tenía mucha gente que no había podido terminar de contar su historia y que a veces encontraba la manera de terminarla a través de los que sí llegaron. Marisol no era supersticiosa, era una mujer pragmática de Nayarit que hacía las cuentas con honestidad, pero también era una mujer que había escuchado su propia voz describir un cruce que no era el suyo, una soledad que no era la suya, un invierno que no era el suyo y que no tenía manera satisfactoria de meter esa experiencia en ninguna de las categorías racionales que tenía disponibles sin que la categoría se rompiera por los bordes. Buscó en registros de muertes en ese corredor del desierto de Sonora. Buscó muertes de mujeres en invierno. Buscó solas, sin grupo. Encontró 3 casos en los últimos 5 años que correspondían vagamente a esa descripción, ninguno identificado con nombre, ninguno con historia conocida más allá de la circunstancia del hallazgo. Marisol guardó la nota de voz en una carpeta que llamó con una fecha, la fecha en que la había encontrado. No la ha borrado, no la ha vuelto a escuchar, o al menos no ha vuelto a escucharla completa, porque hay un punto en la nota, aproximadamente en el minuto 2:30, donde la voz, que es su voz, pero que no es ella, describe mirar hacia el norte en la oscuridad y ver que el norte no tiene fin, que el norte sigue y no llega a ninguna luz, y que en ese momento la persona que habla comprende algo que Marisol no ha podido terminar de escuchar sin que algo en ella se niegue a continuar. Llega hasta el minuto 2:20 y detiene la reproducción, siempre en el mismo punto, siempre con la misma certeza de que lo que sigue en la grabación es algo que todavía no está lista para escuchar. Quizás algún día lo estará. Quizás hay cosas que se escuchan solo cuando uno ha acumulado suficiente distancia del momento en que fueron grabadas. Por ahora la nota existe en la carpeta con la fecha, y Marisol existe en Los Ángeles con sus papeles en trámite, y su trabajo en una lavandería, y su compañera de cuarto Esperanza, que de vez en cuando le pregunta si ya escuchó el final, y a quien Marisol siempre responde todavía no, y Esperanza siempre responde cuando estés lista, y ninguna de las dos dice nada más sobre el tema, porque hay cosas que no necesitan más palabras de las que ya tienen. Tercera historia. El hombre que llegó 2 veces. La primera vez que Celestino Mora llegó a San Antonio fue en septiembre. Había cruzado por el río en el tramo de Eagle Pass, con un grupo de 4 personas, sin incidentes. El contacto del otro lado lo recibió junto con los demás y los llevó en una camioneta durante 3 horas hasta un barrio del sur de San Antonio, donde había un departamento donde esperar el transporte hacia Houston, que era el destino final de Celestino, donde un cuñado tenía trabajo esperándolo en una bodega de distribución de frutas y verduras. El departamento en San Antonio era pequeño y estaba ocupado ya por 6 personas cuando los 4 del cruce llegaron, 10 personas en 3 cuartos. Celestino durmió en el suelo del pasillo la primera noche con la mochila como almohada y el cansancio del cruce como anestesia suficiente para que la incomodidad no importara. La segunda noche en el departamento,
Celestino no estaba. Esto lo sabe porque se lo contaron después, porque en la segunda noche en el departamento, cuando los otros 9 estaban acomodados en sus respectivos espacios del suelo y del sofá y de los 2 catres disponibles, Celestino Mora no estaba entre ellos. Su mochila sí estaba. Sus zapatos de repuesto sí estaban, apoyados contra la pared donde él los había dejado. Pero Celestino no estaba, y nadie en el departamento lo había visto salir, y la puerta del departamento, que era la única salida posible, había estado bajo la vista de al menos 3 personas en distintos momentos de la noche, y ninguna lo había visto cruzarla. Lo buscaron al amanecer. No con demasiado entusiasmo, porque buscar a alguien con demasiado entusiasmo en un contexto como ese tiene costos que nadie estaba dispuesto a asumir, pero sí con la preocupación genuina que se desarrolla entre personas que han compartido el cruce y que saben lo que eso significa. No apareció. El contacto fue notificado. El contacto dijo que a veces pasaba, que la gente se asustaba y tomaba decisiones impulsivas, que probablemente había salido por su cuenta a buscar otra ruta hacia Houston. 3 semanas después, Celestino Mora llegó a San Antonio por segunda vez. Llegó de la misma manera que la primera vez, con un grupo, por el río en Eagle Pass, recogido por el mismo contacto, llevado al mismo departamento en el sur de San Antonio. El contacto, que era el mismo hombre de las 3 semanas anteriores, lo reconoció en el momento en que lo vio. «Oye, tú ya estuviste aquí», dijo. Celestino lo miró sin entender. «Hace 3 semanas. Cruzaste con otro grupo. Estuviste en este departamento 2 noches y después desapareciste». Celestino negó con la cabeza. Era la primera vez que cruzaba. Era la primera vez que llegaba a San Antonio. Venía de Chihuahua y había tardado 2 semanas en organizar el cruce y el coyote y el dinero. No había estado en San Antonio nunca en su vida. No sabía ni ubicar San Antonio en el mapa antes de que su cuñado en Houston le explicara la ruta. El contacto lo miró con la misma expresión que tienen las personas cuando la realidad que tienen enfrente y la realidad que recuerdan no coinciden, y el cerebro tarda en decidir a cuál de las dos creerle. «Eras tú», dijo finalmente. «Misma cara, misma estatura. Igual». «No era yo», dijo Celestino. El contacto llamó a uno de los hombres del grupo de 3 semanas antes que seguía en San Antonio esperando su propio transporte. Le describió al hombre nuevo. Le preguntó si era el mismo que había desaparecido. El hombre vino a verlo. Miró a Celestino durante un momento largo. «Es igual», dijo, «pero no sé. Había algo diferente en el otro, algo en los ojos. Este tiene los ojos de alguien que está aquí. El otro los tenía de alguien que estaba pensando en otro lugar». Celestino pasó esa noche en el departamento de San Antonio, sintiendo una incomodidad que no era miedo exactamente, sino algo más difuso y más persistente, la sensación de ocupar un espacio que algo o alguien había ocupado antes con su misma forma, pero con un peso diferente, como ponerse ropa ajena que tiene la talla exacta pero que huele al cuerpo de otra persona. No durmió bien. En algún momento de la madrugada, entre las 2 y las 3, tuvo la experiencia que tardó días en poder describir con palabras aproximadas. No fue un sueño porque estaba despierto, o al menos creía estar despierto. Fue más parecido a recibir información de una fuente que no tenía forma visible, como cuando uno sabe algo sin haber aprendido cómo saber esa cosa. Lo que recibió, en ese espacio entre el sueño y la vigilia en el pasillo de un departamento en el sur de San Antonio, fue esto. Había un hombre que se parecía a él, que se le parecía tanto que la coincidencia iba más allá de lo que la probabilidad estadística puede sostener con comodidad. Ese hombre había intentado cruzar por el mismo punto, por el mismo río, en el mismo tramo. Ese hombre no había llegado al lado americano, o había llegado de una manera que no era exactamente llegar, que era ocupar el espacio que debería haber ocupado, pero sin la sustancia que hace que una presencia sea verificable por todos los que están en el mismo cuarto al mismo tiempo. Ese hombre había estado en ese departamento, había dormido en ese pasillo o algo parecido a dormir, y cuando se fue, cuando dejó de ocupar el espacio, lo hizo no porque hubiera salido por la puerta que nadie lo vio cruzar, sino porque ya no tenía razón para estar ahí, porque el que tenía razón para estar ahí era Celestino, que llegó 3 semanas después con la misma cara y los ojos de alguien que está presente de una manera que el otro nunca pudo estar. Celestino llegó a Houston
La semana siguiente, trabajó en la bodega de distribución con su cuñado durante 2 años. Después, encontró otro trabajo mejor. Después, tramitó sus papeles. Después, trajo a su esposa. Tiene ahora 41 años y 2 hijos que nacieron en Texas y que hablan español con acento y que no saben nada de cruces, ni de ríos, ni de departamentos en San Antonio donde la gente desaparece de cuartos con una sola salida, que Celestino sí sabe y que no le ha contado a casi nadie. Es que desde esa noche en San Antonio tiene la costumbre de buscar en los espejos antes de mirar directamente a su propio reflejo. No siempre, no de manera obsesiva, pero hay algo en él que aprendió esa noche, que el espejo puede mostrar más de una cosa a la vez, que la imagen que uno espera ver y la imagen que hay son casi siempre la misma, pero que casi siempre no es lo mismo que siempre, y que en el espacio entre casi y siempre cabe, si uno no tiene cuidado, todo lo que preferiría no ver. Hasta ahora, cada vez que mira, solo ve su cara, sus ojos de alguien que está aquí, sus ojos de alguien que llegó. Hasta ahora, eso es todo. 3 historias que no terminan de la manera en que las historias deberían terminar, porque lo inquietante no termina, se instala en el cuarto del fondo donde uno guarda las cosas que no sabe cómo clasificar, en el cajón donde está el teléfono que no debería funcionar, en el espejo que uno revisa antes de mirarse, en la nota de voz que uno no puede terminar de escuchar. La gente que cruzó esa frontera dejó más que huellas en la tierra, dejó algo en el aire, en la textura del espacio por donde pasó, en los objetos que tocó y en los lugares donde descansó. Ese algo no tiene nombre preciso en ningún idioma, aunque todos los idiomas tienen palabras que se acercan. Presencia, memoria, huella, el peso de alguien que estuvo aquí y que merece que alguien lo sepa. No tienes que creer en nada sobrenatural para entender eso. Solo tienes que haber estado alguna vez en un lugar donde algo importante ocurrió y haber sentido ese lugar más pesado de lo que debería ser para saber que los espacios guardan lo que les dejamos, aunque no tengamos manera de explicar el mecanismo exacto de ese guardado. Los que cruzaron dejaron mucho. Lo menos que podemos hacer es no olvidar que lo dejaron.